Hoy vamos a hablar con Albert Bertrand Bas, autor de La memoria eres tú, publicada por Roca Editorial. Es una novela ambientada en la Guerra Civil que presenta una aventura trepidante y apasionante. Tiene pequeñas dosis de humor, mucha acción y una gran historia de amor. A mí la verdad es que me ha emocionado mucho, me ha hecho suspirar cuando he terminado, lo confieso, y además ha sido una gozada de lectura. ¿Por qué? Porque Albert escribe muy bien, es solo su primera novela e imagina el futuro que le espera. Seguro que nos regalará lecturas apasionantes, no me cabe la menor duda, y de ahí mis ganas de hablar con él. Pasemos a la entrevista. Incluso me hace mucha gracia porque muchos libreros que me han ido escribiendo me decían que tenían un problema, dice, porque no sabían dónde colocarlo. Dice, no sabemos dónde, en qué sección poner este libro. Dice, no sabemos si ponerlo en novela histórica, en novela romántica, en aventuras. Entonces me hace mucha gracia porque, y además me gusta, porque en parte siempre me han molestado un poco las etiquetas, en general, para todo en la vida. Y digo, pues que no se puede etiquetar el libro, aunque evidentemente lo etiquetan y muchos ponen como novela histórica, yo creo que por el contexto, básicamente, pero para mí no lo es. O sea, sí que lo es, porque evidentemente es una novela histórica, pero hay otras prioridades o encuentro muchas más cosas que no una novela histórica. De hecho, yo creo que es lo bueno, ¿no?, de tu novela, porque al final tienes una gran historia de amor que emociona y mucho, tienes la amistad entre Polito y el protagonista, que también, Homero, que mola. Al final es esa camadería entre hombres que es muy entrañable, ¿no? Tienes, claro, pues sí, claro, también tienes toda la parte de la guerra civil, que ya es en sí un género, ¿no? Pero Claro, el el cóctel contexto ese... parece que llena, y muchos ya te lo etiquetan en eso, ¿no? Es un libro sobre la guerra civil. No, no es un libro sobre la guerra civil. Es como si, siempre pongo el ejemplo, es como si ahora escribiera un libro de nuestros días, de ahora, sobre, yo qué sé, un panadero, y me dijeran que es un libro sobre la pandemia. Digo, no, que esté la pandemia de contexto no quiere decir que sea un libro sobre la pandemia o los virus, ¿no? Es eso que está ya, porque es inevitable, es el contexto histórico. Estás viviendo. ¿Y qué te ayuda la guerra civil? Pues te ayuda a que los problemas posiblemente sean más grandes y las emociones aún sean más fuertes. Sentirse solo en nuestros días igual no es lo mismo que sentirse solo en aquellos tiempos. Igual que no es lo mismo sentirse solo con 40 años que sentirse solo con 15 o con 90, ¿no? Pues al final son contextos y cambian mucho bueno, pues eso, el efecto del personaje que pueda tener y el efecto que pueda tener en el lector. Y es tu primera novela, tú vienes del cine. ¿Por qué meterte en la narrativa? O sea, ¿quién te mandaba a ti escribir una novela? Pues mira, al final fue como una bola de pinball casi, porque yo en realidad quería ser escritor de pequeño, siempre. A mí me gustaba escribir y nunca pensé en ser guionista, no se me ocurría. Luego sí que hice esa asociación muy tardía, con casi más de 30 años, que hice esto de, ostras, si me encanta el cine y me encanta escribir, ¿por qué no escribo películas? ¿No? Y entonces me apunté a guión y realmente esta historia surgió siendo un guión. Un guión que, por cierto, me abrió muchas puertas y estoy en parte donde estoy, que tampoco es en ningún lugar en concreto aún, pero estoy aquí por haber escrito ese guión. Y luego, claro, las dificultades de un guión entran tantos factores y es tan difícil y hay tanto dinero detrás para mover una película y todo que muchos guiones se quedan por el camino. Lo que yo sí que recuerdo que me ayudó mucho es que me insistieron mucho desde las propias productoras, en este caso la de Filmax, que esto no se podía quedar en un cajón, que esta historia sería muy triste que se quedara en un cajón por no poderse hacer una película, que tenía que escribirla. Incluso esto me lo dijo el propio director de esto, ¿no? Y hasta me dijo que su mujer estaba enamorada de esta historia. Y no descartó en un futuro, pero dijo, pero tú, si puedes, si tienes tiempo y tal, escríbela. Y es lo que fui haciendo, con tiempo, con otras cosas de por medio, porque al final, evidentemente, es complicado. Yo creo el primer libro, si es complicado por algo, es porque no te dedicas plenamente a ello, ¿no? Estás haciendo otras cosas, porque la vida al final te empuja y el dinero manda, ¿no? Pero entre ratitos y tal, lo vas cogiendo, y yo este libro, pues más o menos igual tardé
sea, sumando guión y libro fueron 6 años. Y libro igual fueron 4, aunque sí que es cierto que de esos 4, al final vas haciendo, y cuando te pones en serio, que dices, ostras, ya tengo todo aquí una buena estructura, ya tengo todo, y te metes de lleno, que tu cabeza ya no te deja ni pensar en otra cosa, que no sea en eso. Entonces sí que fue un año intenso de ponerme en serio y terminarlo. Y hay gente como que se cree eso, ¿no? Como que las novelas son simplemente transcribir una película, ¿no? Tienen esa idea. Sin embargo, son lenguajes totalmente distintos. Entonces, tú que tienes ambos mundos, ¿cuáles son las principales diferencias que has encontrado a la hora de contar una historia en guión y en narrativa? Hombre, a ver, en guión siempre es todo un poco más frío, por decirlo. Al final se trata simplemente es una guía para directores, actores, productores, es un poco mostrar el camino. Y en cambio el libro te deja, lo que decías tú, te da esa libertad para reflexionar, para soltar cosas que en un guión no puedes, ¿no? Porque siempre yo me acuerdo cuando estudiaba en guión que te decían, si hay un hombre que está divorciado y se acaba de divorciar con su mujer y baja al bar de abajo, tú en un libro puedes hacerlo, puedes explicarlo, ¿no? Y puedes decir que ese hombre está divorciado porque con su mujer llevaba tantos años casado y no sé cuántos, y discutían mucho, pero ahora tal, tú puedes, bueno, tienes una libertad para buscar muchas maneras de hacerlo. En un guión tiene que ser visual. Entonces en un guión, si tú no puedes enseñar esa escena por lo que sea, tienes que meter a un tío en un bar jodido, por decirlo de alguna manera, está despeinado, tocado, con ojeras, lágrimas, de mostrar todo eso, ver cómo juega con su anillo, a lo mejor en el dedo, ¿no? Y ver cómo al final se lo quita y lo tira. No sé, es todo muy visual, ¿no? Y esa es la diferencia. Entonces, es el juego visual que te da el guión, que a la hora de escribir luego una novela te ayuda un montón, porque te da muchas ventajas. Yo siempre digo, todo suma al final en esta vida, y tener tantos recursos ayuda mucho, tanto para una cosa como para otra. Y luego están los diálogos, que a mí es algo que me gusta mucho, lo habrás notado en parte, porque yo no suelo describir tanto, pero sí que me gusta que hablen mucho mis personajes, porque creo que es la esencia de todo personaje. Al final se le conoce, yo no quiero que se les conozca por lo que yo diga de ellos, ¿no? Me gusta que se les conozca por lo que ellos dicen. Al final conocemos a las personas nosotros, nuestros amigos, nuestro tal, hablando con ellos. Y por cómo te contestan, por cómo sonríen, por cómo tal, pues o bromean, pues sabes cómo son. Pues a mí me interesa eso de los personajes. A mí me gusta que hablen ellos y no necesito yo decirte quién son, cómo son. Tú los vas descubriendo. Y cuéntame cómo fue el proceso de documentación para hacer la novela, porque al final no dejas de hablar sobre la guerra civil. Y después mi pregunta dentro de esa pregunta es, hay acontecimientos como por ejemplo el rescate en último momento del barco Uruguay, ¿no? ¿Tal cual fue así? O sea, los acontecimientos están tal cual reflejados. Por ejemplo, también se hay otro acontecimiento, un accidente que permite que España no entró en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso también fue así? Cuéntame un poco si hay variaciones, si jugaste a lo Tarantino con la historia o... Sí, ahí me puse un poco tarantiniano con estas cosas. A mí siempre me ha gustado mucho jugar con la historia. O sea, no inventar locuras, para nada. O sea, siempre dentro de una coherencia, dentro de cosas que existen. Yo me documentaba, y el problema que te encuentras cuando te documentas, ¿no? Es aquello que dicen siempre, la historia la escriben los vencedores. Claro, yo a veces me pasa incluso con la actualidad. Si fuéramos ahora a la actualidad, o lo que ha pasado la última década, y miráramos las noticias en un periódico y en otro, a veces diríamos, hostia, ¿esto es la misma historia? Esto, porque ¿en qué historia me fijo? Yo de aquí, a veces pienso, de aquí 80 años, cuando lean, diría, ¿quién la va a escribir? ¿No? ¿Quién va a poner el punto de tal? Entonces, siempre eso te da un margen para jugar con ello. No para barrer hacia un lado o hacia el otro, porque en este libro no me interesa para nada la política ni barrer. Precisamente por eso pongo a un niño de 15 años que no hay quien le explique nada, y es él el que va descubriendo las cosas, y por eso ve atrocidades de un bando y de otro, ve heroicidades de un lado y de otro, al final son las personas, ¿no? Pero esa documentación que decías, sí, me ha ayudado a jugar con mi personaje. Y luego sí que cogía puntos de estos, como decías, de lo del Uruguay, por ejemplo, lo del barco.
que era un barco prisión y se hundió en el puerto de Barcelona, yo llegué a leer dos vertientes y sinceramente, como siempre digo, no soy un historiador, a veces me quedo con la que me gusta más o tal, pero yo llegué a leer que fueron los propios republicanos quienes lo minaron, lo pusieron bombas para hundirlo, para no dejar pruebas de lo que se hizo allá. Y otra prueba fue que fueron los propios aviones, los bombarderos de los nacionales, que al bombardear la ciudad y tal, pues cayó en el puerto y se hundió. Con lo cual dices, ¿con cuál me quedo? ¿No? Y, bueno, pues veremos la que más me interesa y ya está. Ojo con las dos, que también puede pasar un poco, ¿no? Y la otra, lo de no entrar en la Segunda Guerra Mundial, pues sí, fue un poco... pero sí que es verdad que documentándome bastante, sí que existió cierto protocolo que muchas veces aquí se ha dicho que gracias a Franco no entramos en la Segunda Guerra Mundial, porque tal no sé qué, y luego yo estudiando y documentándome según qué cosas, no era así, no fue gracias a tal, sino fue más bien una serie de consecuencias, de causas que ocurrieron y que por suerte nos libraron de esa segunda guerra consecutiva que nos habría llevado a la ruina total. Uh-huh. Pero bueno, sí, se trata de un poco de jugar con ello igual que juego con los personajes también. Llama la atención, ahora que hemos entrado un poco en el tema guerra civil, uh-huh, que tiene un tratamiento yo creo que muy original, porque obviamente es un conflicto que o está muy edulcorado, o sea, intenta como desde un lado decir esto era súper malo, nosotros éramos súper buenos, y después está la otra vertiente, ¿no? Autores que intentan como blanquear al fascismo. Entonces, y sin embargo sorprende mucho el tono que tiene en tu novela, porque ves atrocidades en ambos lados, y tal y como has dicho ahora, ¿no? Que el protagonista es un adolescente que no está en el centro tal cual, ¿no? Y lo dicen varias veces, no, mi madre me dijo que en el centro está el equilibrio y demás. Entonces, sí. ¿Esto tuviste la tentación en algún momento igual de poner un poco más de crítica o señalar con el dedo? Sí, tuve la tentación porque al final también te sulfuras cuando vas leyendo cosas y piensas, Dios mío, pero ¿cómo podían hacer estas cosas? ¿No? O sea, es alucinante y me quemaba y tengo también tengo la carrera de periodista, con lo cual tengo un punto crítico que es casi que tengo que sacar y a veces me indignaba yo mismo y sinceramente, y por los dos lados. O sea, es que eso es me imagino que es lo que hace una guerra, ¿no? Que al final todos somos personas y ves una atrocidad de un lado y luego cuando tú tienes esa baza vas a vengarte. Es decir, si yo hubiese estado allá, fuera nacional o republicano, da igual, si hubiese sido nacional y veo que los republicanos machacan a mi familia o la ejecutan contra una pared y luego resulta que vienen los nacionales y ganamos, pues toda esa gente republicana la odiaría a muerte. Y seguramente habría muchos de esas personas que a lo mejor fuera del contexto de una guerra serían mis amigos o serían bajísimos. Pero la guerra lleva eso, ¿no? Y entonces si las personas sentimos ese afán de venganza, de rabia, de devolver, de sacar lo que tenemos dentro, y yo creo que eso pasaba por los dos lados. Por eso siempre digo, sí, un lado u otro, pero puestos a criticar es que habría criticado a los dos mucho. Uh-huh. Y entonces, pues para eso sí, me quedo en ese juego un poco, que es lo que te digo, no es que no se trataba de no mojarme, porque no era eso, pero al final me pareció muy interesante el aspecto de un chico que, de lo que te contaba, pues de que va viviendo lo que va viviendo, que se va encontrando con diferentes personas en su camino y unas son de un bando y otras son de otro y muchas son encantadoras, otras no, bueno, y te das cuenta que hay de todo y al final, al principio es casi como una declaración de intenciones del libro cuando habla con su padre, que le dice, ¿cómo elijo? ¿No? O sea, ¿cómo sé con quién puedo ir? Claro, el padre dice, a ver, lo ideal sería que no tuviéramos que elegir, ¿no? Pero en realidad el mundo no es blanco o negro, está lleno de matices, ¿no? Y pues al final es un poco, y además le dice, y descubrirlos y saber encontrarlos forma parte pues de lo que es la magia de vivir. Y al final es un poco eso, lo que pasa en esta novela, de cómo él va descubriendo un poco quién es él y dónde está su sitio y qué difícil es a veces tomar partido en ciertas cosas, ¿no? Y qué difícil es también cuando todos van a un lado y al otro y tú no quieres ir a ninguno.
¿no? Y hay otra frase que decía que el problema de estar en medio es que las balas te vienen de todos lados. Sí, Ya pasaba eso. También hay otro momento, ¿no? Donde cuando ya estás en un lado por consecuencias de la vida, pero sin embargo sientes casi más estima por el otro lado, ¿no? Porque supone que están en contra de ti. Y eso también es bonito porque al final... Eso me pareció gracioso, sí. Eso me pareció un punto también interesante para no situarlo siempre en el centro, pues que tienda a irse a un lado o casi que le lleven hacia un lado y él se deje llevar tal, y luego sí, patices con unas cosas del otro, que a mí, hemos dicho que política tampoco me interesa mucho, pero a mí me pasa mucho esto. Es decir, hoy en día parece que sea todo blanco o negro, o eres de aquí, pues tienes que pensar totalmente como ese. Y si no piensas como este, es que no eres como... Y a veces me gustan a mí unas cosas de unos y unas cosas de otros. ¿Sabes? Quiero decir, y parece que sea como un pecado ya decir algo así, ¿no? Y el problema de eso es que entonces los disparos siempre te vienen de todos los lados. Créeme que lo sé. Seguro, sí, es que al final pasa esto y pasa en todas las facetas. O sea, ya somos hooligans casi, más que política, parecen partidos ¿sabes? Equipos de fútbol. Pero bueno, en fin. Y antes me has contado cómo nació el proyecto, pero ¿cómo nació la idea? O sea, ¿en qué momento a ti se te ocurre la historia de Homero? Es muy rara esta parte, porque esto es lo que te comentaba. Esto era un trabajo de fin de... Bueno, no era de fin, era el trabajo de posgrado, del guión, que teníamos que escribir, ir pensando a lo largo del año, pues lo que sería nuestra historia, ¿no? Y yo tenía la historia que iba a ser sobre un anciano al que desahuciaban de su piso, era viudo, lo desahuciaban, y entonces en la puerta de enfrente vivían unos estudiantes, en Madrid y vivían unos estudiantes y lo acogían, porque les sabía mal y lo acogían, y entonces se trataba un poco de esa memoria histórica también y de cómo ese anciano, pues a raíz de sus anécdotas y sus vivencias, hablaba con los jóvenes, que además los jóvenes, pues era uno de Madrid, uno catalán, había uno vasco, ¿sabes? Y que será un poco el pupurrí de lo que es este... Sí, totalmente un chiste. Y incluso el nombre, ahora aunque el protagonista se llama Homero y en su día esto era como la Odisea de Homero, yo al anciano le llamaba Homero porque me hacía gracia que los chavales le llamaran Homer, como Homer Simpson. Ya está, no tenía más. Y luego un día, como deberes de clase, en un ejercicio, nos quiso sacar de nuestra zona de confort, profesor, y entonces aquel que tenía una película futurista le dijo, escribe en western. El que tenía algo de ciencia ficción le decía, hazmelo romántico. El que, ¿sabes? Bueno. Todo cambios así radicales, muy chulos, ¿no? Como ejercicio. Y a mí me dijo yo quiero saber quién es este anciano. O sea, quiero saber qué es de su vida, qué ha hecho, quién es. Y entonces aparecí al cabo de una semana aparecí con el fragmento que resume un poco la historia, que está en la solapa del libro, que es el que empieza con mi nombre es Homero, crucé los Pirineos a pie con 15 años, he crecido huérfano en las calles de Barcelona, he estado en las cárceles de Uruguay, he conocido a Hitler, he vivido con Hemingway, he hecho el amor en el coche de Franco, bla, 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 ¿no? Y este fragmento así, y cuando terminé el fragmento me acuerdo que me miró y me dijo, supongo que vas a hacer la película de esto, ¿no? O sea, el guión sobre esto. Y dije, sí, creo que me gusta bastante más que lo que tenía. Y entonces empezó así. O sea, simplemente cambié radicalmente el de esto y me centré en las aventuras de este anciano, que entonces lo llevé al mío. Porque este fragmento me surgió por cosas que mi abuelo me había ido contando a mí, que realmente tiene una vida increíble. Y entonces, juntando cosas de mi abuelo con cosas mías que me habría gustado que me pasaran, como conocer a Hemingway o cosas así, pues entonces se empacó esta historia. ¿Cuáles fueron tus herramientas de creación de personajes? Porque viniendo del guión, normalmente los guionistas pecamos, ¿no?, de ser como muy cuadriculados con los documentos menores, ¿no? Con las escaletas, los tratamientos, las biblias de personajes. Entonces cuéntame un poco cómo fue tu proceso. Pues mira, algunos los tenía muy claros, que los quería. Por ejemplo, yo sabía que quería a un villano, como en toda historia, ¿no? Siempre es un villano que no lo perfilé tanto, es más el clásico villano, súper malo, ¿no? Todo allá, no sé qué, cuando yo creo que en realidad los grandes villanos son aquellos que tienen matices un poco grises, que podrías hasta ser tú,
si quisieras. Eso es un palo muy interesante. Pero bueno, aquí dibujé un poco y sabía lo de Polito también, el amigo que tendrá y tal, no sé qué. Pero luego hubo personajes, por ejemplo, la gran Chloe, que es casi una protagonista junto con Homero. Fue un personaje que me fue pidiendo ella paso constantemente. O sea, tenía cierto magnetismo, que es lo que te digo, a mí me encanta hacerles hablar, y cuando tienes un poco ya ese perfil de cómo son, o sea, los conoces un poquito, entonces lo mejor es dejarlos hablar. Y yo te juro que había escenas y partes que ella decía unas cosas que a mí no me interesaban como escritor. Decía, es que no vayas por allá, porque no me interesa. Pero, claro, al final las decías y decía, bueno, pues vamos a recorrer este camino que me está proponiendo ella, que ha soltado así, porque a veces me pongo a dialogar y digo, vamos a ver qué sale, simplemente. Si no me gusta, luego lo tiro. Pero voy a dialogar. Igual metía 3 páginas de diálogo, una conversación, y resulta que esa conversación me ha llevado a tal sitio que ni siquiera tenía ni pensado. Y entonces, Chloe, por ejemplo, en este caso sí fue cogiendo mucha fuerza, y de una historia que iba a ser sobre todo de aventuras de un chico y tal, acabó casi en una historia de amor. Bueno, casi no, es en parte una historia de amor, y es importante, sí, es muy importante. Y luego los personajes, coges muchos estereotipos, muchos, porque al final yo cojo todo lo que veo y lo que he visto en películas. Incluso a mí siempre me han encantado los personajes de las películas más infantiles también, incluso de los cómics, porque eran personajes enseguida muy estereotipados que enseguida te identificas con ellos. Luego lo que hago es enriquecerlos. Simplemente coges ese punto y luego te los llevas hacia tu terreno para darles algo un poco distinto, algo diferente de lo que los otros han visto. Pero por eso supongo que me han dicho que una de las cosas que más estoy recibiendo mensajes es que la gente se enamora de todos ellos, incluso de los secundarios, enseguida forman parte de esa familia que se ha creado, y muchos me lo dicen, y a mí me encanta, porque realmente son como mi familia ya estos personajes. Los echo de menos ya incluso ahora. Es verdad, porque a mí, por ejemplo, me enamoró el del capitán, al que le falta una mano. Que bueno, no voy a desvelar más, pero es como, dame más, hazme el spin-off, hazme la precuela, el spin-off, ¿no? Lo tenía. Es que, perdona, esto es una de las partes que muchos no ven, igual que pasan las películas, igual que pasan los libros. Hay muchas páginas que se han ido, que no caben. Yo del capitán tenía toda una historia detrás de cuando era joven, que cosas que necesitas construirte para darle luego una personalidad fuerte, ¿no? Y dices, aunque el lector no lo conozca, porque no ha visto todo eso que ha hecho él 5 años atrás, yo lo sé. Y como sé todo lo que ha hecho, pues entonces cuando lo pones en ese punto, el lector lo acaba de conocer ahora, pero tú ya sabes de dónde viene y sabes por qué tiene lo que tiene, por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa, ¿no? Y sí, el capitán fue un grandísimo personaje que llegó. Además, me encanta siempre que aparezcan no por arte de magia, sino con cierta causa-consecuencia, siempre que vaya todo hilado, ¿no? Como los personajes históricos que también aparecen. No son impuestos, en plan, pum, aquí te lo pongo y ya está, y te lo comes. No, que vaya rodado, que entren dentro de la historia. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus referencias a la hora de trabajar en tu primera novela? Mira, yo siempre he sido un fan acérrimo de los cómics. A mí me han encantado los cómics y crecí con cómics muy clásicos, cómics que no eran ni de mi generación, eran de la de mi padre, ¿no? Pero Tintín, para empezar, a mí es algo que me vuelve loco, y aún hoy en día, y con todo lo que he aprendido en cuanto a guión, en cuanto a historias y tal, aún los leo y digo, qué bien están paridos, o sea, están muy bien. Pero luego El Capitán Trueno, El Hombre Enmascarado, El Príncipe Valiente, me parece un cómic que deberían enmarcarlo aparte, porque es una historia maravillosa. Y Harold Foster, que es el que lo creó, juega mucho también con esas partes de la historia que entran allá adentro, y a mí pues supongo que eso en parte me llamó a hacerlo. Pero también me pasó, por ejemplo, con Forrest Gump. A mí Forrest Gump es una película que entra en mi top 5 igual de películas, y es una maravilla cómo
te explica la historia de esa persona y de cómo va avanzando por la historia y encontrándose con personajes y tal, y no sé qué, y sin prestar mucha importancia tampoco a eso, ¿no? Pero están allá y, ¿no? Bueno, pues mira, pues he conocido a otro presidente de los Estados Unidos, pues una vez enseñé a un señor a bailar, vaya, y resulta que era Elvis Presley, ¿no? Pues estas pequeñas cosas siempre me han encantado de la historia, que son guiños, al final, que se hacen a la historia, pero que se fusionan con la trama, pero que no tienen más, ¿no? Simplemente son ese juego que llena aún más de, no sé, algo perfecto esa historia. Y a mí me pasa a mí es lo que me gusta. Me gusta, intenté hacer algo parecido con la historia de mi abuelo y su familia, con la historia de España, con personajes ilustres y con mi propia ficción e invención, ¿no? Y fue un pupurrí de cosas que, mira, pues conseguimos más o menos que saliera bien. No, más o menos no. Joder, ha quedado muy bien. Que es una gran novela. Cuéntame, una pregunta un poco más personal para conocerte a ti y también para que la gente, ¿no?, te conozca más, Albert. ¿Cuál fue el momento en el que decidiste ser un contador de historias? Ya fuese cine o narrativa, pero que dijiste, esto es lo mío, es mi vocación. Fue tarde, o sea, fue con 30 años, posiblemente más o menos, 30 y algo, y yo trabajaba en comunicación, tenía mi propia empresa de comunicación y iba avanzando y yo creo que llega ese punto en el que yo siempre he tenido la premisa de que solo vivimos una vez y hay que hacer lo que nos gusta, o sea, tenemos que disfrutar, siempre. Yo sé que no todo el mundo puede y que es muy complicado y que tal, pero hay que buscarlo. Y yo estaba allá y pensaba, sí, pero no. ¿Sabes? O sea, estoy bien, pero es que siempre había soñado con escribir, siempre había soñado con ser escritor sin saber por qué. O sea, realmente es porque adoraba escribir y tal, pero siempre lo tenía como un hobby, como algo así. Y al final me lo planteé y dije, mira, si vas a intentarlo, ya estás tardando. O sea, creo que debería ser el momento al menos de arriesgarse ahora. Ahora que no tienes hijos aún y que aún tienes ese margen pequeño, pero tienes ese margen para intentarlo. Y si no, siempre pues podrás volver a hacer algo, no pasa nada y ya lo encontrarás. Porque al final se trata de lanzarse un poco. Creo que es una combinación un poco de valentía y de ingenuidad, seguramente, las dos cosas, ¿no? Que van un poco ligadas. Pero sí, intenté eso y entonces, pues, me apunté a lo que te dije, me apunté a guión y dije, si quiero escribir guiones, por ejemplo, pues tengo que aprender a hacerlo, porque un libro, pues igual puedes sentarte y escribirlo sin tener nociones, pero un guión no, necesitas esa técnica, necesitas ese lenguaje cinematográfico. Y mira, gracias a Dios lo que me enseñó el guión fue también a escribir libros, porque me hizo mucho más completo. Entonces empecé con eso y al ver que luego también es una parte muy importante el reconocimiento, o sea, que los demás vean que gusta lo que haces. Porque yo, claro, yo había escrito cositas y sí, pues mi mujer, mi novia me decía, ay, qué bien escribes, algún amigo, tal, pero como cosas así normales, ¿no? Y mis padres, claro, es que no cuenta nada de eso, ¿no? Por mucho que te quieran, pero es que no cuenta. Y cuando realmente vas a un sitio y conoces a gente totalmente distinta, que no tienes ningún vínculo con ellos, que es gente que además les gusta escribir y que leen mucho y que les gusta mucho el cine, y cuando escribes no paran de decirte que está muy bien y tus profesores te dicen qué guay y tal, no sé qué, pues te lo empiezas a creer un poco, porque el escritor creo que siempre está inseguro por todo. O sea, puedes recibir 50 mensajes de oh, qué bien, y luego te llega uno de bueno, no está mal, está bien. Y te hunde. Ya. Sí, y te hunde, ¿no? Y dices, y tampoco te han dicho que esté mal, ¿eh? Te has dicho, pero ya empiezas a buscarle eso y hostia, a este no le ha encantado, ¿ves? Maldita sea, ya hay algo, sabía yo que no estaba haciéndolo bien, ¿no? Y tenemos como un poco eso. Y bueno, a mí me pasó que sí, que realmente me iban diciendo lo bien que estaba y tal, y entonces fue como todo un proceso que iba pasando paso a paso. Luego, pues vale, pues sí, lo envié tuve la suerte que coincidí en una fiesta con una compañera de clase de mi mujer, que era productora de Filmax, y entonces le dije, tengo un guión. Me dijo, pues muy bien. Y le dije, bueno, tiene 180 páginas, y me dijo, ni de coña, me vas a dar un guión de 180 páginas, porque son muchos, muy largos, vendría una película de 3 horas.
y le dije, bueno, pues léete lo que puedas, pero yo te lo envío y tal, pero porque sí, o sea, como va, me quiero quitar esto de encima, que me digan que no de una vez y puedo volver a mi vida miserable, casi. No, miserable no, porque estaba bien, Sí, pero te pero entiendo, te puedo volver entiendo. otra vez, ¿no? Que A cuente eso. como que el check de lo intentado. Exacto, sí, totalmente. Quitarse esa espinilla, pues Sí, va, sí. pues ya está. Y al cabo de 2 semanas me estaba en Filmax, dentro de la productora, con una pizarra grande, con gente guionista de verdad, que los miraba como diciendo, pero si aún me estoy sacando el posgrado, ¿sabes? O sea, es Ajá. que... Y estaba con ellos escribiendo y tal, y diciéndome lo bien que estaba. Entonces, son cosas que te vas creyendo y al final te lanzas. Al final dices, hostia, pues no seas burro, ¿no? O sea, no seas burro. Si te lo están diciendo tanto y tal, que incluso no necesitarías ni que te lo dijeran. O sea, esto ya es como un mensaje que lanzo al mundo. O sea, inténtalo. O sea, da igual, si es que luego te vas a arrepentir mucho tiempo, si no. Y yo al final pensé, la relación fue esa. O sea, si he tenido un sueño desde pequeño y ahora tengo 30 años y ese sueño no desaparece, ¿qué estás esperando? ¿No? O sea, ¿qué estás esperando? Lánzate y hazlo. O sea, lo que no puedes es ignorarte a ti mismo. Entonces, hazlo y luego ya se verá. Ya, si no, pero al menos te irás con esa conciencia tranquila de haberlo intentado. Y fue un poco así. O sea, En esta respuesta yo creo que ya me has contestado bastante de la pregunta que ahora viene, pero bueno, la quiero ahondar un poco más, ¿no? Porque yo el otro día fui a la FNAC y tal cual en la mesa de novedades importantes estaba tu novela. Y me ¿qué dices? dio mucha ilusión, la verdad, verte ahí, ¿no? Qué chulo. Entonces, claro, yo pensé, imagínate, alguien, pues como tú a los 30, ¿no? Que dice, ay, pues me llama la atención esto de escribir una novela, ¿no? Pero, ay, no sé, escritor. Y que quiere llegar a donde tú estás, ¿no? A estar, pues ahí, en la mesa de novedades del FNAC. Bueno, la FNAC, ¿no? Que es femenina, Sí, perdón. no sé, nunca sabía cómo se dice. Ya, yo siempre lo digo mal, pero bueno, después la gente me corrige y me dice, no, no, es la FNAC. Pues bueno, la FNAC, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú puedes dar a esa gente? A esas personas que quieren llegar donde tú estás. A ver, al final, yo hace tiempo leí una contra de la vanguardia. Me acuerdo que estaba el nieto si no me equivoco, era de Neruda, Ajá, precisamente, que había escrito un libro o algo así, y decía que cuando él le decía a su abuelo, creo que era, sí, creo que era así, le decía que quería escribir, y él le decía, pues siéntate y escribe. O sea, si es que no tienes otra, realmente. O sea, quien quiera escribir un libro, yo no sé cómo se hace, sinceramente, para estar ahí en medio de la FNAC, porque no lo sé. No, a mí me ha salido, siempre digo, yo aún estoy flotando un poquito en una nube, porque es cierto que he soñado toda mi vida con escribir y pasaba por escaparates de librerías y tal, y pensaba, ostras, ojalá algún día mi libro estuviera aquí, pero incluso lo deseaba sin haber escrito ni un libro, ¿no? Pero decía, ojalá, cómo me gustaría, pero lo ves tan imposible, hay tanta gente que escribe tantos libros y tal, y al final es que el único consejo que se puede dar es prepárate, prepárate y escribe, y no dejes de escribir, porque habrán muchos momentos, tú bien lo sabes también, que hay muchos momentos que cuando estás escribiendo te dan ganas de dejarlo todo. O sea, absolutamente. Se trata de pelearte contra ti mismo, casi. Ya no es contra el mundo ni contra tal, es un juego contra ti. Y vas a tener muchos momentos duros y muchos momentos que vas a escribir 30 páginas y no va a servir ni una sola. ¿No? Momentos que igual vas a dedicarle 3 semanas y de esas 3 semanas no va a servir ni una sola, pero, como siempre digo, todo suma y al final la manera de no encontrar el camino es la manera también de encontrar el camino. O sea, todo sirve, todo sirve. Escribir sirve, escribir es un entreno y hay que escribir y escribir y escribir, aunque no sirva de nada. Y luego, si tienes algo siempre en la cabeza, ¿no? Además esto creo que te lo puse un día en un comentario por Instagram y todo, que al final se trata de tener siempre una historia en la cabeza y tener la paciencia para que cuando no tengas la inspiración, seguir con ella y en algún momento llegará. Y si no llega, síguele dando porque al final llega. Pero cuando estás con algo en la cabeza, todo lo que recibes de fuera igual te sirve, ¿no? Siempre que estés despierto para recibir esos mensajes, te van a ayudar. Yo con esta historia, lo que te digo, al final son muchos años y la tenía mucho en la cabeza
pero de golpe a lo mejor estaba viendo un día la tele y de golpe me aparece un documental de que Antonio Machado pues estuvo en Barcelona, tal, y digo, ostras, Antonio Machado estuvo en el 39 en Barcelona, y digo, ostras, pues si mi personaje está allá justo y tal, y a Machado, a ver, deja que miren mis notas, no tengo a Machado, no tenía ni idea de que voy a meter a Machado, ¿sabes? Y eso es por estar un poco despierto y receptivo siempre a todo lo que llega. Y entonces es un poco una conjunción de eso, de pelearte contra ti mismo, de tener la mente abierta para absorber todo lo que te llega y ver qué puedes usar y siempre apuntártelo todo. Ese es otro consejo que doy, que yo antes era mucho de, he tenido una idea, vale, mañana ya la exploraré y tal. Y luego llegaba mañana y decías, ¿qué era? Si era buena, pero no me acuerdo, ¿cómo se me puede haber olvidado? Pues yo me la apunto todo ya, aunque sean las 4 de la mañana, que a veces estoy durmiendo, me despierto así, cojo el móvil tal, y mi mujer, que se despierta por la mínima, siempre se gira, me mira y dice, es buena la idea, y digo, no sé, te lo diré mañana, vale. Y sigue durmiendo y yo ya la escribo y en el móvil y a dormir. Pero siempre me lo apunto todo ahora, todo. Ideas sueltas que no tienen nada que ver, cosas que ni siquiera sé si van a ser para una novela, pero me lo pongo allá. Sí, todo apuntadito. La última pregunta es obligada. ¿Nuevos proyectos? ¿Con qué nos vas a sorprender? Nuevos proyectos, sí. Bueno, ahora estoy terminando un guión con Filmax, que también llevamos 3 años más o menos desarrollando. Ahora ya lo tiene una directora, con lo cual ya ha dado un paso grande y esperamos a ver si con suerte el año que viene hay película. Qué bueno. Esa es la idea, o sea, no tiene nada que ver con este libro, o sea, es otro guión totalmente distinto. Y luego sí, ahora tengo 2 ideas, un poquito así que estoy desarrollando. Una que va un poco como una continuación o no de La memoria eres tú. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí siempre me ha pasado a veces cuando hay series que las alargan, que dices, ostras, con lo bien que estaba hecha esa temporada y tal, y se nota que la productora ha querido sacar más tajada y han hecho una de esto y ya ha perdido cierta esencia. Me da un poco miedo eso, con lo cual no lo voy a forzar para nada. Es una idea que tengo, que me voy apuntando cositas, y si veo que realmente hay una historia potente, que yo creo que pueda haberla, pues para adelante. Pero no priorizo eso. Tengo otra historia que sí que tengo en la cabeza de hace tiempo, que me remonto más atrás, bastante más atrás de la Guerra Civil, 500 años atrás, y bueno, un poco el mismo juego, ¿eh? O sea, me gusta un poco coger esos personajes, meterlos un poco dentro de esa historia, de ese contexto, y jugar a eso. Pero de momento está todo muy verde. Y me cuesta, bueno, porque poco a poco. me intento poner, pero me cuesta. Pues nada, desde aquí, recomendar a la gente que nos está viendo La memoria eres tú, la lectura de La memoria eres tú, porque la verdad es que, joder, es un novelón. Te ha quedado redondo, Gracias. joder, de verdad. Gracias. No sabremos si podré repetirlo esto, ¿eh? Creo que ahora es el segundo Bueno, mío la ya. presión me imagino que será alta, claro. Esa Sí, sería la esto es pregunta nuevo ya. para mí, pero es complicado. Sí. Es Pero bueno, complicado, pero y más cuando en la cabeza estás. de momento enhorabuena y disfruta de este éxito porque la verdad es que te dará alegría seguro esta novela aún. Seguro. Muchas gracias. Muchísimas A gracias. ti.